Hola a todos, sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Filosofía en la Historia de la carrera de Historia. Bien, en esta clase vamos a dar continuidad a la unidad 4, el presente respira por la historia. Vamos a analizar la filosofía de Karl Popper, la filosofía popperiana. Vamos a ver dos puntos principales en esta clase, que son la crítica al historicismo que realiza este filósofo a través de sus obras. Bien, Karl Popper fue un filósofo y profesor austriaco, nacionalizado británico. Vamos a ver en qué consiste la crítica que realiza al historicismo, que es expresada en sus libros La miseria del historicismo y La sociedad abierta y sus enemigos. En estos libros se desarrolla una crítica a cierta interpretación de la historia, en que en alguna forma constituye una filosofía de la historia. Además, ambos libros cumplen un papel ideológico que termina por justificar el orden establecido y deslegitimizar cualquier cambio profundo y radical de las estructuras presentes. Es por ello que se le considera una ideología en el sentido marxista del concepto, porque cumple la función de ser un velo que cubre una realidad y expresa una realidad invertida. Esta realidad invertida no permite una apreciación profunda de las condiciones materiales que son en última instancia determinantes de las expresiones superestructurales. Y por esta situación, esa inversión de la realidad termina por encubrir las razones de fondo y así justifican el orden existente. Entrando directamente en la crítica al historicismo, el cual se desprende de la filosofía de la ciencia de Popper. Es entonces cuando se explica la interpretación que hiciera Popper del historicismo, que entiende como un punto de vista sobre las ciencias sociales, que supone que la predicción histórica es el fin principal de estas, y que supone que este fin es alcanzable por medio del descubrimiento de los ritmos o los modelos, de las leyes o las tendencias que yacen bajo la evolución de la historia. El historicismo para Popper es una perspectiva sobre las ciencias sociales, es decir, una forma de ver y concebir a las mismas, teniendo en cuenta que su finalidad consiste en la predicción histórica, que es lograda gracias al descubrimiento de leyes o tendencias. De esta forma, el historicismo comprende a todas aquellas teorías que parten de una predicción de los fines históricos basados en descubrimiento de un movimiento interno de tal fenómeno. Ese movimiento interno de la historia es concebida como aquellas regularidades que permitirían conocer la razón de ese acontecer histórico y que en cierta analogía con las ciencias naturales se podrían aprender en función de dominar a esos fenómenos históricos sociales. Es un conocer para dominar. La crítica de Popper, tal como lo señalamos anteriormente, es una crítica a una concepción filosófica de la historia, que posee la característica de ser teleológica. Su análisis está en función de determinar los fines de la historia. La filosofía de la religión cristiana y las consecuencias que tiene la misma sobre la interpretación histórica llevan a considerar a que se conozca antes de que ocurra el hecho a priori. La finalidad del mismo por el hecho de conocer las leyes históricas sociales o en el caso de la religión cristiana a la palabra sagrada. La segunda llegada de Jesús a la tierra es un acontecimiento que antes de ser ocurrido es conocido e interpretado con un carácter verídico por esta filosofía de la religión. Y ese conocimiento está legitimado en los análisis de la palabra sagrada materializada en la Biblia. Pareciera ser que el centro de la crítica que hiciera Popper del historicismo es su voluntad de predicción, pero aunque destaquemos que el filósofo vienes sea
un crítico esta concepción predictiva de la ciencia social llevada a cabo por el historicismo. El punto que se tomará como parte de la comprensión que se tiene sobre el racionalismo se desprende de la concepción del progreso en la ciencia y por ende de su canon teórico que fue desarrollado en primera parte de la investigación, es decir, en la introducción a la filosofía de la ciencia de Popper. Se destaca en segundo aspecto por el hecho de que lo irracional permite entender lo predictivo y que además expresa un sentir de la ciencia occidental con respecto a la dualidad racional-irracional. Este parte con la introducción y desarrollo de la razón occidental del logocentrismo cartesiano, que es un fundante de la razón tecnocientífica, que hoy conocemos por el hecho de establecer la duda racional. Este irracionalismo, que es el centro de la crítica de Popper al historicismo, se expresa en que el filósofo vienés entenderá el progreso de la mano de la racionalidad. Si en su filosofía de la ciencia el progreso de la misma se comprendía desde la conjetura-refutación, desde la generación de hipótesis y su posterior puesta a prueba, entonces se estaría desarrollando un progreso que es entendido como racional. Por ello se toma en cuenta para entender la lógica de la racionalidad y el progreso que, en resumen, y de acuerdo al criterio popperiano de racionalidad, las revoluciones científicas son siempre racionales. Las revoluciones sociales totales siempre irracionales, mientras que las revoluciones ideológicas pueden ser una u otra cosa, dependiendo de su funcionalidad al progreso científico. En conclusión, la filosofía de la ciencia de Popper es el fundamento de lo que se considera como nudo central de la crítica hacia el historicismo. En las obras La miseria del historicismo y La sociedad abierta y sus enemigos se desprenden de la filosofía de la ciencia de Popper, en donde se desarrolla una crítica a cierta interpretación de la historia, que en alguna forma constituye una filosofía de la historia. Estos libros cumplen un papel ideológico que termina por justificar el orden establecido y deslegitimar cualquier cambio profundo y radical de las estructuras presentes. De esta manera entonces llegamos al término de esta clase.